bueno, el día de hoy la idea es retomar, ¿no?, la mayoría de los comandos, la mayoría de los pasos que hemos estado viendo en las clases anteriores utilizando R. ¿Para qué? Pues para que esto les sirva de refuerzo, ¿no?, en algunos conceptos que hemos visto, y también que les sea de gran ayuda para la presentación de o la realización de la práctica que tienen pendiente, la cual es de los reportes de tuberculosis. ¿Okay? Entonces el día de hoy vamos a trabajar, traté de hacer o de abarcar todo lo que hemos visto. Entonces vamos a hacer algo similar a lo que ustedes tienen que hacer para la tarea. Entonces, aquellas personas que tengan dudas o que se hayan atorado un poquito en cómo realizar las gráficas que tienen que hacer para esta asignación, pues espero que con la práctica de hoy pues ya les quede un poco más claro, ¿verdad? O espero que si van saliendo dudas, pues con lo que hagamos el día de hoy pues se pueda resolver. Okay, entonces el día de hoy les mandé hace unos instantes a la página de Classroom, al grupo de trabajo, ¿verdad?, un documento en PDF. Entonces, ¿alguien ya lo descargó? Yo ya lo descargué. Ok. Yo igual. Yo también. Vamos a trabajar con ese documento. Ahora, aquí hay dos partes que tenemos que estar viendo. Perdón, dos cosas. La primera es que debemos, es que no estoy compartiendo, ¿verdad? No. Aquí les va. Bueno, ya, ahora sí ya les estoy compartiendo. Esa es la práctica que les mandé. Básicamente es lo que vamos a hacer el día de hoy, pero hay un requisito, ¿no? El requisito para trabajar con la base de datos es que la base de datos deba estar limpia. Entonces, en las clases anteriores ya habíamos limpiado esta base de datos. Hasta este punto, ¿alguien aún tiene la base de datos sucia? O sea, recordemos la base de datos llamada Who, ¿ok? Esa base de datos, recuerden que era una base de datos que estaba muy ancha, ¿no?, que estaba ancha realmente, y lo que hicimos nosotros fue una serie de comandos para tratar de limpiar esta base y que quedara ordenada. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien? Sí, fue lo que se realizó en una de las clases, incluso fue el video que subió en el día de hoy, ¿que no? Ajá, bueno, no lo Que subí el subió día el de día hoy. de hoy, creo. Nada más lo que le subí el día de hoy fue el video de la clase donde limpiamos esa base de datos. Entonces todos ustedes deberían de tener la base de datos ya ordenada. Además, esa base ordenada es con la que ustedes van a desarrollar la práctica que tienen que entregar el día de mañana. Entonces, hasta este punto, ¿alguien no ha ordenado su base de datos? ¿Alguien se me perdió en el ordenamiento o en la limpieza de la base de datos? Pues yo sí lo pude limpiar, Ajá. pero al momento de graficar ya me salió una gráfica, ¿no? Y casi todo bien, pero en el 2013 me da como menos casos. Y para la segunda gráfica me da hasta 30,000. Ok. O sea, ahora me da como que de más, no sé. Bueno, eso lo checamos ahorita porque de hecho yo estuve haciéndolo y no me quedaba exactamente igual que la gráfica, pero creo que ya sé cuál es el problema. Ok. Entonces, entonces todos ya tienen la de esta limpia, ¿verdad? Ok, entonces, ¿por qué les digo que si ya tienen la base de datos limpia? Porque si alguno de ustedes no ha limpiado la base de datos, pues todo esto que hagamos no le va a entender. Entonces, si la base de datos ya está estructurada, ¿verdad? Al menos, me parece que yo aquí ya la tengo limpia. ¿Ok? Aquí
esa es la base de datos, nada más aquí yo la guardé en Excel, la salvé, ¿verdad? Y donde, pues es esta, ¿verdad? Recuerden que era una base de datos completamente ancha, que tenía un montón de NAs, de valores ausentes, y lo que hice yo es tratar de limpiar esta base de datos, darle un orden, ¿verdad? Donde una observación, donde cada variable tenga sus observaciones y de alguna manera la base de datos esté limpia. Entonces ahora esta base de datos quedó muy larga, ¿verdad? Tiene un montón de observaciones. ¿Sí? Entonces con esta base de datos es con la que vamos a trabajar el día de hoy. Voy a hacer un breve repaso de lo que vamos a desarrollar en la práctica del día de hoy. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos nada más que esto va a servir como un recordatorio de algunas cosas que hemos visto en clases pasadas. ¿Sí? Trabajaremos con la base de datos de los reportes de la tuberculosis y bueno, esta ustedes ya la tienen, todos ustedes deben tener esta base de datos. ¿Okay? Esta práctica pues va a ayudarlos para que solucionen las dudas que les han estado surgiendo en cuanto a la limpieza de datos. Y además va a servir como de ejemplo para que ustedes realicen la investigación, la asignación que tienen que entregar el día de mañana. ¿Sí? Entonces, limpieza de datos, aquí es recordar que esta base de datos ya fue limpiada. Entonces, vamos a trabajar el día de hoy a partir de la base de datos que ya está limpia. ¿Qué fue lo que hicimos para limpiar la base de datos? Seleccionamos unas variables, ya que al principio había unas variables que tenían X, las cuales no tenían nada de números. ¿Sí? Seleccionamos, o sea, quitamos esas variables, nos quedamos con las variables que tenían datos y después utilizamos gather. El gather, recuerden que era para, aquí está, recuerden que tenemos una base de datos ancha, ¿sí? Muy ancha, y lo que hacemos con gather es que pone las variables o las que solían estar como variables o como columnas, las acomoda en filas, ¿okay? o donde deberían estar las observaciones. Entonces, nosotros utilizamos un gather para que toda esa base de datos ancha, ahora todos esos datos se metieran en una variable llamada código y en otra variable llamada value. ¿Okay? Entonces, eso lo hicimos con gather. Filtramos los datos NAs, ¿sí? Seleccionamos. En el caso de valor o de value, donde hubiera un NA, pues esos datos no nos sirven, ya que al hacer este gather, pues nos queda con cerca de 400,000 observaciones. ¿Okay? Entonces, al hacer este filtrado, nos queda una base de datos alrededor de 70,000 observaciones. ¿Okay? Después, esta variable llamada code, ¿sí? o código, pues tenía dentro las variables caso, el tipo de caso, el sexo y la edad o el rango de edad de la presentación de los casos de tuberculosis. Entonces hicimos con separate, hicimos la separación, ¿verdad? Separamos primero con un guión bajo y luego después la variable sexo y edad la separamos con una variable llamada sexo y otra edad. ¿Sí? Eliminamos algunas variables, ISO 2, ISO 3 y caso, pues que no tenía importancia para nuestro análisis. A partir de aquí nos debería de quedar una base de datos como esta. Esta realmente es la base de datos limpia, ¿sí? Esta base de datos que tiene la variable country, year, tipo, sexo, edad y value. ¿Okay? Y a partir de esta es como vamos a trabajar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a filtrar, vamos a hacer dos filtrados. ¿Okay? Vamos a crear dos subbases o dos subgrupos de datos. Entonces, donde uno va a ser base A o A, así lo podemos llamar como A, y la cual debe de contener, ¿sí? los reportes en función de los años, o sea, lo que vamos a filtrar es la variable year, la cual debe tener los años de 1980 al 2000. La base B debe de tener los reportes, ¿verdad?, del 2001 al 2013. Entonces, ¿para qué? Bueno, ¿para qué? Pues nada más para hacer filtrado, para recordar estos comandos, ¿verdad? Ya tendremos dos bases de datos. Después vamos a filtrar por la variable country. Y en esta variable vamos a filtrar
de la base A, o sea, de esta, vamos a filtrar la variable Canadá, ¿ok? Vamos a filtrar los datos de Canadá. Después, de la base de datos B, vamos a filtrar la variable India, o sea, el country India. Y con la base de datos original, o sea, con la que está sin modificar, bueno, la que ya está modificada, limpia, ¿verdad? Vamos a filtrar la variable de country, vamos a hacer otra subbase donde contenga los datos de China, de India y de Canadá. ¿Por qué? Porque pues así se me ocurrió de alguna manera al azar, ¿verdad? Seleccioné estos tres países. ¿Ok? Vamos a seleccionar estos. Y a partir de esta base de datos vamos a hacer una variable condicionante. Esta variable condicionante ya la habíamos visto anteriormente. ¿Ok? Me refiero con la base de datos 3 a esta base de datos, ¿no? La que tenga los datos de China, India y Canadá. Y vamos a crear una variable condicionante a la cual la nombraremos como etapa. Esta va a ser en función de los datos de la variable edad y debe tener las siguientes condiciones. Aquí no me respetó lo que yo quería poner, pero básicamente vamos a poner joven cuando la edad sea de 0 a 24 años, adulto cuando la edad sea de 25 a 54 años y anciano cuando la edad sea de 55 o más años de edad. ¿Okay? Entonces, esto ahorita lo vamos a retomar. Y vamos a realizar la representación gráfica, vamos a hacer gráficos de barras y de líneas, que esto viene siendo de gran ayuda para la realización de su práctica. ¿Okay? Con la base de datos vamos a realizar algunos gráficos. El primer gráfico es un gráfico de barras, el cual contiene los casos de tuberculosis de la India, de la base, que es del 2001 al 2013. Es un gráfico de barras donde nada más tenemos los números de casos y los años. ¿Okay? El segundo gráfico es un gráfico de puntos y líneas donde va a contener los mismos datos, pero ahora en forma de puntos y líneas. Muy bien. La gráfica 3, aquí ya hay una modificación, ya que vamos a utilizar la base de datos y vamos de India, China y Canadá. Vamos a tener que graficar específicamente la presentación SP de tuberculosis con un gráfico de barras. ¿Okay? Y algo que a mí me llamó la atención es que al que yo seleccioné estos países, nada más porque se me ocurrió, pues resulta que Canadá tiene muy pocos datos, entonces aparecen en exponenciales, entonces hay que transformarlo a logaritmo base 10 para que se aprecie la base de datos de una manera mejor. Entonces, de alguna manera estamos abarcando todo lo que hemos visto. ¿Okay? Ese gráfico de líneas o de puntos de líneas sería el mismo que el gráfico de barras. Y por último, vamos a hacer un gráfico de barras, ¿okay? Con los casos de SP de tuberculosis de India, China y Canadá por etapa. Aquí utilizaríamos la variable condicionante que acabamos de crear o que vamos a crear el día de hoy, ¿sí? La cual sean adultos, ancianos y jóvenes, ¿okay? De los tres. Y aquí estamos haciendo un facet graph que pues de alguna manera estoy abarcando todo lo que van a utilizar o todas las funciones que deben de utilizar para la práctica que tienen que entregar el día de mañana, y de alguna manera estamos recordando todo lo que hemos visto. ¿Ok? Entonces, pues vamos a comenzar y yo lo que voy a hacer es lo que ustedes me digan, ¿verdad? Porque pues ustedes tienen el PDF, entonces de alguna manera, o sea, yo lo que les aconsejo es a partir del gráfico, que es los datos que está graficando, los años, ¿ok? El número de casos y de la India. Entonces ocupamos un filtrado de la base de datos que contenga únicamente los datos de la India del 2001 al 2013. Y con eso pues, vamos a hacer el gráfico de barras. ¿Ok? Entonces para comenzar, pues abrimos R, debemos de seleccionar nuestro directorio de trabajo, ¿ok? Debemos de cargar nuestra base de datos que ya está limpia y ahora sí podemos trabajar. Entonces, pues yo soy todo oídos, adelante, vamos a trabajar. Se selecciona el directorio primero.
seleccionar. Y activas las paqueterías. Ok. Seleccionamos nuestro directorio de trabajo. Mira, ya se me está reiniciando. Sesión. Ajá. Aquí está mi directorio de trabajo. Ustedes ya deben de saber cuál es su directorio. Aquí es donde deben de tener su base de datos limpia o su script. Pueden continuar con el script donde ya tienen su base de datos limpia. ¿Ok? Activar las librerías. Sería la de Tidyverse. Sí, la que hemos ocupado es la librería. Ok. La librería de Tidyverse. ¿Sale? Entonces a partir de esto ya podemos trabajar. ¿Vale? Entonces hay que cargar la base de datos. Entonces yo ya tengo mi base de datos limpia. Espero que todos ustedes también la tengan, la base de datos limpia para, pues para trabajar rápido. Serían read. Sí, permita. O bueno, yo por ejemplo que estoy en el mismo script que ya limpié la base, pues Ajá. nomás pongo el nombre, o sea, nomás la llamo. Aquí está. Yo ya tengo mi base de datos limpia. Si la visualizo, le pido un encabezado. Aquí está. ¿Ok? Yo ya tengo toda mi base de datos. Aquí a mí me aparece una variable llamada X, entonces puedo hacer lo siguiente. Si utilizo DDF, hago un select, ¿sí? Del DF, de la 2, 3, 4, 5, 6, 7. De la 2 a la 7. ¿Ok? Y ya con esto, pues ya me quedo específicamente con las variables que tienen, observaciones. ¿Ok? Aquí está. Ahora, lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Si seguimos los puntos, ¿verdad? Que tenemos que hacer las diferentes bases, tenemos que hacer una base de datos llamada A y una base de datos llamada B. La base de datos A debe de tener los años del 1980 al año 2000. ¿Ok? Entonces, vamos a filtrar por año. ¿Sí? Una base de datos llamada A. ¿Ok? ¿De dónde viene? Pues de DF. Y vamos bueno, yo voy a utilizar las pipes para ahorrarme un poquito. Filter, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a filtrar? De DF, año, ¿sí? Y lo que sea de 1980 al 2000. ¿Ok? Entonces aquí ya estamos filtrando. Si yo pido un view A, pues aquí está mi base de datos que viene de 1900. Bueno, aquí está hacia abajo. Aquí está 1980 y hasta el 2000. Pero tiene todavía todos los datos, ¿no? Entonces, ahora yo ya hice el de A. ¿Cómo vamos a hacer el de B? El de B debe de tener todos los datos, pero del 2001 al 2013. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues sería igual, nomás cambiar los numeritos. Nada más cambiar los números. Sí, me gustaría que los demás también aporten, ya que pues por ustedes realmente estoy haciendo nuevamente el recorrer esto. Entonces, por favor, si tienen dudas, interrúmpanme, ¿sí? Si se están quedando atrás, interrúmpanme con toda confianza, porque si no avanzamos con esto, pues no van a poder entregar su práctica. Entonces es importante, ¿sí? que participen. Bueno, en el segundo vamos a hacer exactamente lo mismo. Yo puedo copiar tal cual, ¿verdad? Me ahorro algo de escribir.
Pues aquí le ponemos 2013 y aquí 2001, ¿verdad? Ok, entonces ya tenemos nuestras primeras dos bases de datos. Entonces todos están bien hasta aquí. Ok, después tenemos que filtrar Canadá, India y China. Ok, y aquí tenemos dos opciones. ¿Sí? Y bueno, hay más, realmente hay más opciones, pero una opción es que estemos filtrando de uno por uno, ¿ok? O que de la base de datos original, como lo pongo en el PDF, ¿verdad? Que a partir de la base de datos original filtremos, sería igual con esto, pero ahora por la variable country, ¿ok? Entonces podemos hacerla de esas dos formas. La otra es de la base de datos original, primero filtrar Canadá, hacer una base, después filtrar India, crear otra base, después China, crear otra base y al final unir las bases de datos. Recordemos que si nosotros estamos filtrando, con lo que nos vamos a quedar son con los nombres de las variables, ¿ok? Solo lo que cambian son las observaciones, que van a tener una base de datos, los datos de Canadá, pero las variables son exactamente las mismas. Otra base de datos que tenga los datos de la India, pero las variables o los nombres de las variables son iguales. Y otra base de datos que contenga los datos de China y los nombres, ¿verdad? Como estos vienen siendo exactamente los mismos. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos utilizar una, no sé si está aquí, podemos utilizar un comando que se llama rbind. A ver, déjenlo busco. No está aquí, pero está en el otro PDF que les haya mandado. Este es de importar. En este tiene que estar. Qué barbaridad. No está aquí. rbind. Bueno, podemos buscar en la ayuda, ¿verdad? Podemos buscar en la ayuda aquí rbind. Ok, aquí está. Buscamos ayuda rbind y lo que nos aparece es combinar diferentes objetos, ¿sí? Por renglones o por columnas. Entonces, nosotros, bueno, aquí nos indica algunos detalles, ¿verdad? De cómo se utilizan, pero nos vamos hasta abajo en los ejemplos, por aquí deben de haber algunos ejemplos, ¿ok? cbind es por columnas y rbind es por renglones. Entonces, aquí está. Por ejemplo, nosotros lo que tenemos que hacer es, de las tres bases de datos, hacer un rbind con los nombres de las variables. Y como tienen exactamente el mismo ancho, ¿verdad? El mismo ancho de las variables, en este caso, de los nombres de las variables. O sea, está la variable country, año, sexo, edad y value. Y todas esas bases de datos tienen exactamente las mismas variables. Lo que va a hacer, si utilizamos este comando de rbind, pues va a poner hacia abajo, ¿verdad? Va a pegar en función de las variables. Entonces, como las compara de la variable 1 y la variable 1 de cada base de datos, como concuerdan el nombre de la variable, pues ahí es donde va a ponerlos. Entonces, de alguna manera, lo que nos va a hacer es una base de datos todavía más larga. ¿Ok? Entonces, esa es una opción. O la otra opción que podemos hacer es... Me dijo, mande. disculpe, el rbind se usaría cuando separamos las variables, por ejemplo, si, así como dijo, declararlo por separado, o sea, filtrar por separado Canadá, China, India. Ajá. El rbind lo que hace es juntarlas. Ajá. O la otra es que tenemos la base de datos original y lo que podemos hacer es que filtramos, pero las tres nombres, ¿verdad? Los tres nombres de los países, que también es realmente un poco más sencillo, pero bueno, están esas dos opciones. Cualquiera de ustedes lo puede hacer. Entonces, yo creo que lo podemos hacer con rbind, ¿verdad? O bueno, lo puedo hacer de las dos formas. ¿Ok? ¿Les parece que vamos a poner los nombres, ¿ok? del país
como nombre del objeto, en este caso Canadá, ¿ok? Es igual a filter, vamos a hacer un filter de mi base de datos A, ¿ok? O bueno, puedo hacer de DF, DF, ¿verdad? De DF. Puedo hacer de DF la variable country, ¿ok? Y esto tiene que ser igual a, entre paréntesis, Canadá, ¿sale? Entonces, si hago esto, pero es que está mal escrito, country, ¿ok? Aquí está. Ahora, si yo pido el encabezado de Canadá, pues aquí tengo ya los datos que son de Canadá. Si yo hago exactamente lo mismo, pero ahora para la India, ¿sale? Y aquí lo nombro como India. Y ya está. A mí me salen 0 variables en Canadá. Perdón, 0 observaciones. Porque Canadá va con mayúscula. Es verdad, es verdad. Sí, lo que pasa es que si no está filtrado, como no encuentra nada, van con mayúsculas. ¿Cómo podemos saber cómo van? Pues nos vamos a, en este caso, la mía se llama DF. Yo puedo hacer un view de DF. Lo único que estoy haciendo es visualizar. Voy a country y aquí puedo hacer un filter, ¿verdad? Y busco Canadá, ¿sale? Y está con mayúscula. Entonces, esto sería algo similar a lo que hace Excel. ¿Okay? Entonces, ya obteniendo los nombres, ¿verdad? Yo ya tengo mis 3 bases de datos. Entonces, por ejemplo, aquí están mis 3 bases de datos, pero están separadas, ¿verdad? Si se fijan aquí, en esta parte, en la parte del ambiente, pues aquí yo las tengo. La Canadá, China y la de India. Entonces, para pegarlas, pues puedo utilizar un rbint, ¿verdad? Puedo hacer un df1, ¿verdad? Pues yo así le pongo este nombre, o un rbint, ¿sí? Rbint, y tengo que poner los nombres de los 3 bases de datos, ¿ok? Canadá, India y China. ¿Ok? Si hago esto, ahora ya está pegado. Entonces, si yo pido un view de DF1, que es mi base de datos que ya tiene pegado, pues aquí tiene los datos de Canadá, tiene todas estas entradas, ¿verdad? 1292. Aquí tenemos Canadá, sigue Canadá todavía. Aquí está la India. Y acá está China. Entonces ya está mi base de datos junta. La otra opción, la segunda opción, pues es que utilizáramos un filter, ¿verdad? El mío es de la base de datos original que se llama DF, DF2, así lo voy a nombrar. DF2 viene de DF, tengo que hacer un pipe y tengo que hacer un filter, ok, country, igual, no, 2 veces igual a la concatenación de Canadá, India y China. Ok, si yo hago esto, pues ya está. Me puede dar a veces un warning, nada más, pero lo filtra de todos modos. Aquí ya tengo el filtrado. Voy a poner un view de DF2. Entonces aquí está mi DF2, ¿ok? Y ya está filtrado, ¿sale? Entonces, pero pues yo voy a trabajar con este. Yo quiero que trabajen con el rbint, ¿por qué? Para que lo conozcan, ya que más adelante lo vamos a utilizar, ¿sale? Entonces, con la que voy a trabajar es DF1. Con esa continúo, ¿sí? Ahora, pues lo que tenemos que hacer enseguida, ¿verdad? Aquí ya llevamos algunas partes. Ya tenemos estos dos, la base A, la base B.
Aquí esto yo ahorita no le hice caso porque yo no filtré Canadá ni India de la base A y de la base B. Ahorita lo solucionamos, pero esta ya la tenemos. De la base original ya la tenemos. De la base A y la base B. Ah, no, sí, esta. No. Esta. Esta la voy a llamar Canadá 1. Y se la voy a llamar India 1. Esta. Filter de A. Porque me lo está pidiendo de la base de datos A. Lo que tengo que filtrar es Canadá. Y de la base de datos B lo que tengo que filtrar es la India. ¿Ok? Entonces, esto ya lo tengo aquí. Ahora, de la base de datos B, lo que tengo que filtrar es la India. Entonces, la India, aquí ya está India 1. Esta se va a llamar India, normal. Y es de la base de datos B. Ok, nada más porque yo hice ahorita una locura ahí. Entonces ya tengo todas mis bases. La base de datos B, la base de datos India 1. ¿Ok? Y la base de datos que contiene todas. ¿Sí? Esta es India 1, Canadá 1 e India 1. Creo que así se llama. Ahí está. Ahora sí ya arreglé todo. Lo que pasa es que no le hice caso a esto que yo había puesto. Tenemos que hacer de la base de datos A, la cual tiene específicamente los años 1980 al 2000, y B, que tiene 2001 al 2013. Y esta es la base de datos original, pues va a tener China, India y Canadá. Entonces yo no lo había hecho así. ¿Sí? Aquí está. Ya está todo. Ahora lo que sigue es que tenemos que crear una variable condicionante. Yo aquí me parece que bueno, tengo esta, ¿ok? Hay algunas presentaciones en internet. Ustedes pueden buscar algo que ustedes quieran hacer. Y hay una presentación muy padre, la cual dice que crear nuevas variables en R con mutate, ¿verdad? Ya sabemos que es mutate para mutar nuevas variables, y if else, es como sí, ¿no? Es una condición. Entonces aquí te dice, pues de alguna manera cómo se crean las variables, ¿verdad? Y bueno, con mutate nosotros ya lo hemos utilizado, ¿verdad? La cual es de dplayer. Y if else, ¿no? Esta if else es del paquete base, ¿verdad? Y pues básicamente funciona como una prueba lógica, ¿no? Entonces, en base a condiciones con diferentes argumentos, ¿sale? Y pueden, o sea, es como de alguna manera como si fueran datos booleanos, pues, ¿no? O lógicos, de verdad o falso. Entonces, si es verdad, pues va a poner esa condición, y si no es verdad, pues no va a poner esa condición. Y aquí nada más un ejemplo muy, muy simple. Es x es igual a 10, entonces es if else, es como si x es mayor que 9, pon x es más grande que 9. Y si no se cumple esa condición, pues tiene que arrojar este dato, que x no es más grande que 9. Entonces, al ser x igual a 10, pues x es más grande que 9. ¿Ok? Entonces, también se puede utilizar en forma de tándem, ¿ok? O sea, especificando de cuando tenemos, por ejemplo, mediciones, o si tuviéramos los datos productivos de la producción de leche de las vacas, podríamos hacer una variable categórica o una variable ordinal en función de una variable numérica. Entonces, con esto podemos hacerlo. Que en este caso, pone un ejemplo, ¿verdad? Aquí él construye sus datos, que básicamente es esto, ¿no? Tiene diferentes variables, la variable sección, grado, estudiante y past file, ¿sale? Entonces, lo que hace aquí es que está mutando, ¿verdad?
de Gradbook, que viene siendo la base de datos, ¿no? Esta, ¿verdad? Entonces, de esa, la variable letter, ¿sí? Que es una variable nueva que está creando, y pone if else, es como si grado, ¿ok? Si la variable grado va del 60 al 69, pon D, ¿ok? Y si grado va de 70 a 79, ponle C. Y si grado va de 80 a 89, ponle B. Y si grado va de 90 a 99, ponle A. Y lo que no sea estos números, ponle F, ¿ok? Entonces así funciona. Básicamente es muy sencillo. Ya lo habíamos realizado en unas clases pasadas, pero pues aquí lo volvemos a recordar. ¿Sale? Entonces ahora tenemos que crear variables condicionales. Entonces las variables condicionales pues las vamos a crear con mutate, ¿no? De aquí se llama df2, la variable, la que tiene ya los datos de China, India y Canadá. Entonces vamos a utilizar un df3, ¿verdad? Que proviene de, bueno, así lo vamos a poner con mutate, ¿sí? ¿De dónde? Pues de df2, que es de la base de datos que tiene el filtrado de los 3 países que hace un momento lo hicimos. ¿Y qué es lo que vamos a filtrar? Pues la edad, ¿verdad? La edad, entonces si ponemos names de df2, pues vemos que es esta variable. La que vamos a filtrar es edad, ¿verdad? ¿Sí? Y la nueva variable se va a llamar etapa. Etapa, ¿sí? Etapa es igual a if else, aquí está. Entonces es la variable etapa si la variable edad, ¿ok? Está de 0 a 14 a 15, 24, que así lo especifican, ¿no? Lo vamos a llamar joven, ¿ok? Ponemos una coma, nos vamos hacia abajo. Y tenemos que poner otra vez if else, ¿ok? Si edad, nueva coma, in, del 25, 34 a 45, 54, ¿ok? Aquí le vas a llamar adulto, ¿ok? Y lo que no esté dentro, le vamos a llamar anciano. ¿Sale? ¿Sí lo están entendiendo? ¿Cómo se escribe desde el principio? Aquí Para está. copiarlo bien. A ver, déjame ver si me funciona. Ahí está. Lo que estamos haciendo... Mande. La verdad yo no entendí lo de if else. Ok, es if else, lo que hace es que, bueno, es una variable condicionante. Si se cumple la condición, lo que le va a especificar aquí es que va a poner cierto texto. Esto nos sirve a nosotros, por ejemplo, cuando tenemos una variable numérica, que desde un principio esta no es una variable numérica, esta ya era una variable categórica, pero en este caso yo la considero como una variable numérica, ¿ok? Vamos a especificarle, ya que si recuerdan las edades, ¿ok? Las edades vienen de 0 a 14, ¿verdad? De 15 a 24, de 25 a 34, de 35 a 44, de 45 a 54, de 55 a 64 y mayor a 65 años. Esas son las posibles categorías. Realmente ya era una variable categórica, pero tiene muchas categorías. Lo que yo quiero hacer aquí es disminuir esas categorías. Si lo transformáramos a vacas, ¿verdad? O por ejemplo, a hembras productoras o a hembras de productoras de leche, podemos poner que si la producción va de 10 litros a 20 litros, que lo que le tienes que poner es que sea una vaca productora. Si la producción va de 25 litros
a 35 litros es altamente productora, ¿ok? Y si va de 36 litros a 45 litros, pues es una super vaca productora. Entonces, de alguna manera así funciona. O sea, si dentro de la observación, en este caso, mira, vamos aquí, si dentro de la observación, aquí están las edades, ¿ok? De 15 a 24 realmente es un código, ¿ok? Es si lo que va a poner Conifers es una nueva variable, ¿verdad? La cual se llama etapa, yo así la puse como etapa de la vida, algo así. Entonces es si dentro de la variable edad se encuentra el número 15 a 24, lo que le tiene que poner es joven, ¿sí? Si dentro de esta variable edad se encuentra 25 a 34, en la variable de condición lo que tiene que poner es adulto, ¿ok? Y si hay mayor a 55 años, ¿sí? Lo que tiene que poner es anciano, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo es, si se cumple la condición que yo le estoy especificando, como aquí, es si en la variable edad va de 0,14 a 15,24, ¿ok? Lo que tienes que poner, o sea, si cualquiera de esas observaciones puede ir desde 0 hasta 24, lo que va a poner en la nueva variable es joven. Y si en esa variable, edad, está de 25, ¿ok? A 54, pues lo que le va a poner adulto, ¿ok? Y al ya no haber otra categoría, ¿sí? Yo puedo agregar más categorías, pero al ya no haber otra categoría es lo que no se haya nombrado, le vas a poner anciano, ¿sale? Entonces ahora yo voy a ver en mi DF3, voy a View, DF3, ¿ok? Y aquí está, mira, la variable etapa, que es una variable nueva, o sea, si la variable edad va de 0 a 25, ok, aquí está 14, está dentro del rango, lo que le va a poner es joven, ¿sí? Si va de 55, o sea, mayor a 54 años, ok, lo que va a poner es anciano. Si va... Médico, Ajá. a mí me ponen los de 66. 0 a 14 como ancianos. De 0 a 14. Ajá, y lo puse así igualito. No me digas eso. A ver, vamos a poner aquí. Aquí voy a poner esto. If else, edad sea igual, aquí ya estoy especificando, a 65. ¿Eh? Los de 65 me los puso como jóvenes. No Aquí. sé, como que algo se recorrió o no sé. Ok. Pues no te debería de dar. Ok, no te debería de dar eso. Pero ahorita lo checamos. Si quieres, porque ya van a ser las 7:20. Okay, así debería de quedar. Sí, ahorita lo checamos al final. Ok. Sí, entonces ya tenemos nuestro DF3. A mí ya no me da porque DF3 viene de DF2. Aquí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces ya tenemos nuestras variables condicionantes, ¿sí? Ahora sí ya podemos, ya tenemos nuestra base de datos aparentemente limpia para poder hacer la representación gráfica. Pero, pues todavía no podemos hacer las gráficas porque nos faltan datos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer un agrupado y también tenemos que hacer un summaries para hacer estas gráficas, ¿ok? Alguien ya intentó hacer esos datos, esas gráficas, las que tienen que ser con su tarea, o alguien tiene idea de cómo tenemos que hacerlo aquí. La de barras. La de barras. Pues yo ya la tengo. Esta. Yo sí lo intenté, pero no me salió. Ok, bueno.
A ti Tecladito. lo que voy a hacer, a ver, ¿sí? Sería ggplot. Bueno, primero sería eliminar los datos que tengan 0, ¿no? Ajá, Entonces, bueno, yo lo que hice fue hacer un filtrado. ujú, O sea, puse mi base de datos con la que voy a trabajar. ajá. Y Eh, luego pues, filtras. es la de India, ¿no? Ajá, sí. La mía se llama India 1. Ajá, India. Esta. Ujú. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pones India. Ujú, Es lo de signo de menor o propiedad de. Luego pones otra, bueno, pues yo la escribí, entonces volví a poner India, ajá. casos. A ver, India es igual a India, ¿qué más? Ah, no, filter. O sea, antes de India va filter y luego entre paréntesis, India. India, coma, Ujú, va otra vez, ok. Bueno, casos, bueno, case o como, es que la mesa en español, no sé qué. Pero yo no Bueno, tengo casos. Mi variable, en o tu sea, página value. yo no tengo casos. Bueno, es que no es filter. Ok, ya. ¿Qué es Me el falta. sumaris primero? Tienes que hacer un sumaris primero. Ok. India. Bueno, ahí, ajá, eso. México, disculpa, ¿utilizaría el India o el India 1? Yo estoy utilizando el India. Es la que tiene los datos de la A, o sea, la que va de 1980 al 2000. Ah, ok. Mira qué barbaridad. Esta viene del 2001 al 2012. Bueno, a eso yo lo voy a dejar así, ¿no? Ok, yo filtré mal, pero bueno. Así debe de funcionar. O sea, nada más me va a dar del 80 al 2000, pues. Ajá, estamos filtrando. India es igual a India. Tenemos que hacer un 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 Bueno, un sumaris. group by. Bueno, es que pones ahí las pipes. Ok, No as está. India. Ajá, Ajá, ponemos un pipe. ajá. Luego agrupas, group Group. by. Ajá. Luego agrupas por año. Bueno, year. Ajá. Y haces un sumaris Uh-huh. donde creas una nueva variable bueno, yo le puse casos. Caso Es igual a sum. a la suma. Ajá. A la suma, ajá. Y pones ahí value. Uh-huh. Quitas los NA, Ok. coma, pones coma, NA.rm Igual a igual a T. Y ya, ahora sí. Ahora, ya que. Ahora, bueno, yo filtré porque sí te salen como, creo que hasta el 1996 había datos. Entonces ahí haces el filtro para quitar los números de 0. Los años que tengan 0, pues, 0 valores. A ver, voy a visualizar. Bueno. A lo View, mejor aquí sí. view int. Aquí están. Sí, es cierto. Bueno, porque sí. Estás tomando los últimos años, entonces está bien. No puedo hacerlo. Ok. Entonces ya el gráfico sería ggplot pues ggplot de mi base. de tu base. Ajá. Después pones las variables. Bueno, no, A es la estética. Uh-huh. Pones las variables que sería año o year, coma casos, más geonbar. Ahí le agregas la stat, Stat. Ajá. stat Identity. identity, ajá. Y le haces un filtrado.
Bueno, ¿Qué yo le puse qué fill. quieres filtrar? Bueno, no, mentira, no. Yo le puse relleno, pues. Y le puse un color. Ah, fill, no un Ajá. filtrado, un fill Un llenado, ajá. igual a Igual. rojo lo voy a No poner. sé. Ah, bueno, red. Aquí está. Y, bueno, ajá. Aquí está. Aquí está. Esa es la base de datos. ¿Ok? Nada más que hay un error. ¿Cuál es el error? No, bueno, el año está raro. Lo pone como número Ajá. Entonces no está, y falta el 2003. no está. Factor. Tenemos que obligar a que sea un factor. La variable año es un factor. Ujú, ¿Ok? Y aquí está. sí. Aquí está. Entonces, esta viene siendo su primer gráfica, ¿verdad? La primer gráfica de México. Pero aquí no es México, esta es la India, ¿no? Entonces, pero así se tiene que hacer su primer gráfico. Y aquí está hecho uno, similar. Entonces, lo único que tienen que hacer es exactamente lo mismo, pero con los datos para México. Porque en este caso, ¿verdad? La práctica de ggplot te pide un gráfico de barras, ¿ok? Pero con todos los años, eso sí, ¿sí? De los reportes de tuberculosis en México. Y ahora, si queremos, ¿no? Poner los títulos, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar labs más, ¿verdad? Más labs. Y ponemos, por ejemplo, el título. Title es igual a número de reportes de la India. A veces no les pongo los acentos porque R le incomoda, ¿verdad? Pero sí hay que tratar de ponérselos. Ok, ahora el eje de las X es igual a año. Vamos a ponerle entre paréntesis año. El eje de las Y es igual a casos. Así. Entonces, si yo hago esto, pues ya tengo mi gráfico con nombres, pero pues en su tarea o en su práctica pues debe de llevar otros nombres, ¿no? Entonces lo tienen que hacer específicamente aquí como reportes, número de esto. Entonces, pues ya está, de alguna manera el primer gráfico. Entonces, si se fijan que a partir de la base de datos que ya estaba ordenada, aún así tenemos que pedir, en este caso, que me cuente o que me sume el número de casos, en este caso, la observación que se llama value, ya que tiene los valores. ¿Ok? Ahora, pero tenemos que hacer una misma, ¿verdad? Igualita, aquí vuelvo a la segunda, o tiene que ser igualita, es exactamente los mismos datos, pero ahora con líneas. ¿Cómo hacemos la de líneas? Pues solo se cambia el geobar por el geoline. Ok, entonces voy a copiar tal cual esto. Ajá. Más un geom line. Ajá, ahí está. Me falta, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué le falta? Porque ya me dio el gráfico, pero está vacío. ¿Qué es lo que le falta? Agrupar. Agrupar. ¿Ok? Entonces aquí tengo que poner un AES. Hay dos opciones, ¿eh? Realmente me parece que aquí también lo respeta. Cuando ponemos group igual a 1, creo que lo debe de respetar. No, es que no está group. Aquí está. Ya está, mira. Con group ya aparece. O bien, a mí me gusta realmente hacerlo acá, ¿no? En donde le corresponde. Yo lo corrí sin en la estética y me sale. Aquí nada más group. Ajá. Igual a 1. Ok. Y yo quiero así group igual a 1. Y pues la gráfica es de puntos, ¿no? Geom point. Y sí ya podemos hacerlo así. Bueno, no, otra vez me faltó la P. Ahí está. Ok. Y ya está.
¿no? Aquí ya está una gráfica. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, poner la línea de color rojo también, pues lo pongo, color rojo, ya está mi línea. ¿Ok? Entonces, pues de alguna manera ya está. Y si yo quiero poner exactamente los mismos, pues nada más hay que copiar esto, la cual ya tiene todas las indicaciones. Aquí añadimos el más y pues ya está mi gráfico. ¿Ok? Ahora, ya tenemos los primeros dos gráficos similares a los que ustedes van a hacer. Pero hay otra, dentro de esta les pide específicamente algunos reportes, ¿verdad? Los cuales son de SP. Entonces, en el que yo hice, esta ya la tenemos, esta también ya la tenemos. Es de tuberculosis SP, específicamente SP de la base de datos de India, China y Canadá. ¿Ok? Me parece que a mí me van a salir aquí todos los años porque no tengo filtrado los primeros años. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un filtrado, ¿verdad? Del tipo de enfermedad, la cual es igual a SP. También tenemos que, bueno, la base de datos que vamos a utilizar es la que tiene los 3 países. Y bueno, vamos a hacerla exactamente como está en esa. Tenemos que hacer un filtrado del 2001 al 2013. Porque me parece, bueno, a ver, voy a recordar cuál es la base de datos. Esta que tiene el DF1. Nada más quiero recordar. DF1, que es mi base de datos. Y tiene desde 1980, ¿se fijan? Entonces, pues son muchos datos. Entonces, yo nada más tengo en esta desde el 2001. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es hacer un filtrado, ¿ok? Y pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Tengo que filtrar el 2001 al 2013 y del tipo específicamente en la presentación SP. Entonces podemos poner DF1, ¿verdad? De DF1. Utilizo pipes, a ver si no me confundo. Tengo que hacer un filter. Ok, un filter de la base de datos GR, perdón, de la variable año. Del 2001 al 2013. ¿Ok? Y también otra vez un filter de tipo que sea igual a SP. Vamos a ver si funciona. Sí, parece que sí funcionó. A ver, voy a ver un view de DF1. Ups. ¿Qué sale ahí? Aquí está. Aquí está del 2000. Específicamente me sale la SP. Y del 2001 al 2000, bueno, pues no hay datos del 2013. Pero pues sí funcionó. Entonces, aquí está. Ahora sí, yo ya tengo mi base de datos filtrada como me la pide. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para que me aparezca, esta gráfica? ¿Alguien sabe? El Dodge, algo así. Ajá, pero la gráfica. ¿Qué tengo que hacer aquí? Un gráfico de barras. Estos son mis datos DF1. Estos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ggplot. Ajá. Sí, eso está claro, ¿no? Tenemos que hacer un ggplot. A ver, vamos a DF1. Ajá. Ajá. Las estéticas. Ajá. Factor año. Ajá.
y factor año y casos. Vamos a pedir aquí que me haga un field igual a country. Ajá. Country. Y que me haga ese filtrado por country y ponemos más el geom bar. Ajá. Stat igual identity. Ajá. Coma position o posición igual a Dutch. Objeto casos no está encontrado. ¿Por qué? Porque si nos vamos, aquí está, esa es mi base de datos. Se llama value. Todavía no filtra. ¿Por qué? Porque para esta base no se ha filtrado. Aquí ya está hecho, eso está bien. Entonces lo que tenemos que hacer es, ahora puedo hacer un df, voy a poner un df5 porque no sé si estoy, vamos a poner un bd. Lo que pasa es que no sé si estoy reescribiendo otros datos anteriores. ¿Ok? ¿De dónde viene? De df1, ¿verdad? Vamos a hacer un group by, que es exactamente lo que hicimos aquí arriba, miren. Es exactamente esto mismo. ¿Sí? Lo único que vamos a hacer es filtrar, bueno, hacer un group. Sí. Un group by, ¿sí? Pero por año y por país. Y por país, country. Porque ahora tengo en mi base de datos, tengo datos de China, de India y de el otro, no me acuerdo cuál es, de Canadá, ¿no? Entonces tengo que filtrar, o sea, que me agrupe, ¿sí? Los años del 2001, por ejemplo, de Canadá, y los años del 2001 de China y los años del 2001 de la India, ¿ok? Y bueno, además, un summaries, ¿ok? Voy a crear la variable llamada casos, que es igual a la sum de value. Ok, entonces si hago esto y ahora corro, tienes que quitarlo. Ya sé, porque no es esta base, es BD. Aquí está. Aquí está. Entonces, si se fijan, aparece, ya está el gráfico, ¿no? Ya está, definitivamente. Aquí aparece Canadá, China, India. Lo que pasa es que hay un montón de reportes de China y de la India, ¿ok? Y los reportes de Canadá pues son muy poquitos. Entonces, son tantos los reportes que ya no me lo da como un número, me lo da como un exponencial, ¿ok? Me da 4 exponencial a la 5, o sea, son muchísimos datos. Entonces, para yo transformar los datos y que, primera, que se quiten los exponenciales, y la otra es para que aparezcan los de Canadá, por ejemplo, yo puedo hacer que logaritmo, por ejemplo, el log 10, esto ya lo habíamos hecho anteriormente, ¿verdad? Para de alguna manera suavizar los datos, y ahora, ¿verdad? Ya me aparecen en logaritmo 10 los casos, ¿ok? Y aquí ya aparecen los datos o los reportes de Canadá. Desafortunadamente, pues a mí se me ocurrió esos 3 países y pues resulta que son muy diferentes los reportes, ¿ok? Tanto de China, de la India, quiero pensar que sea en función, en el caso de China, pues a la población, ¿verdad? Tendríamos que comparar los casos en función de la población, pues para ver si realmente están muy elevados los reportes o no está considerando la población, ¿ok? Entonces de alguna manera ya me tiene el gráfico, ¿ok? Entonces ese es el gráfico que ya está. Ahora si yo le quiero poner los títulos, pues nada más voy a esto, aquí, los labs, hay que copiar esto, pongo aquí el más, pego, pero pues nada más tengo que ver el nombre, ¿verdad? Reportes de tuberculosis, SP, Canadá, China, India. ¿Ok? Reportes
SP, Canadá, China e India, y aquí vamos a poner un log 10 de los casos, nada más para especificar que así está. Hay que correrlo y bueno, pues ya tengo mi gráfico con los ejes que le corresponden. De alguna manera rápida ya está esto. ¿Ok? Ahora me piden el mismo gráfico pero con líneas y es exactamente lo mismo. Ya lo hemos hecho, ¿no? Entonces nada más es un ggplot de mi base llamada BD, AES, con factor. Médico, Mande. ¿le puede bajar poquito? Es que se me pasó un comando. Sí, voy. ¿En dónde filtraba? Sí. Espérame, nada más me emociono de repente. Sí, sí, está. Homeline, group. Bueno, creo que ahí debe de salir. Ok, aquí está. Lo que tienen que hacer el filtrado es como son una base de datos. Aquí la tengo, ¿verdad? BD DF1. De DF1 tiene los datos de Canadá, de China y de la India. Y tiene diferentes variables. ¿Ok? Entonces, para yo querer hacer este gráfico, pues lo que tengo que es agrupar los datos por año y por país. ¿Ok? Y a partir de ahí tengo que mutar o crear una nueva base con sumaris, la cual es la suma de la variable value. Y a partir de ahí, ahora sí ya puedo hacer mi gráfico. ¿Ok? Entonces mi gráfico aquí es esto, ¿no? Es la de barras, acá, el factor año, ¿sí? Log 10 de casos y que me lo rellene por país, ¿ok? Y que me haga, bueno, el geonbar que me tome los datos idénticos y que haga la position dodge, que es la que hace a un lado las barras, ¿no? Y pues esto ya nada más es el título, ¿no? Pero esto lo podíamos obviar. En el caso de las líneas, me parece que ya ahí sale, pero fíjese cómo salió. Entonces, ¿alguien sabe por qué aparece así el gráfico? Tiene que separar, ¿no? Aquí está, este es el código para la línea para la gráfica de líneas. ¿Un tipo promedio o algo así? No. Laura Murrieta, ¿qué es lo que no has hecho? Lo que pasa es que no veo la presentación, la charla, y pues la verdad no me doy cuenta. Entonces, ok, pero ¿vas bien? ¿Nos estás siguiendo? Ok, bueno. O sea, si no están entendiendo, si voy muy rápido, por favor, deténganme, ¿no? Yo me detengo. Es importante que el día de hoy terminemos la práctica pues, para que puedan hacer la asignación que tienen pendiente y las que tienen atrasadas, porque las tienen que hacer definitivamente. Pues la gráfica ya me salió y me aparecen los tres colores. Así que es importante. Aquí está el verde, el amarillo, el rosa, perdón, o rojo, y el azul. Pero Sí. Pues ahí en Geoline no tienes que agrupar por, o sea, tienes que poner país o bueno, country. ajá, Para que dale. te... Sí, tiene que hacer en función de country. Bueno, los videos de todas las clases están arriba, ¿eh?
Pero es importante que si no estás entendiendo, me digas, porque en el video a veces, pues si tienes dudas, ¿a quién se las preguntas? ¿Sale? Entonces, aquí lo estamos haciendo, este video se sube, pero si tienes dudas o si te están teniendo dudas, por favor díganmelo, no se queden con las dudas. Ok, en función de country. Oh, pues no salió. Algo está mal aquí. Country no. Country. ¿Por qué no lo encuentra, pues? Ah, por la estética. Sí. Ahí está. Oh. A ver, aquí está. Falta una P. Qué barbaridad. Ahí está, ya salió. Ok, y aquí está. Bueno, están los datos muy abiertos y esto pasa porque pues nunca debí de haber filtrado Canadá, porque en Canadá no hay reportes de tuberculosis al parecer. Allá no se enferman de eso. Ok, entonces aparte del Geom Live, pues tenemos que poner un Geom Point, ¿no? Ok, y aquí está. Aquí ya tenemos Geom Live y Geom Point. Y pues bueno, nada más vamos a copiar exactamente esto. Y ya está. Ya está nuestro gráfico completo. ¿Sí? Ahora, pues ya llevamos este también y este también. Y nos falta el último gráfico, el gráfico que es de tuberculosis, de la tuberculosis tipo SP, de la India, de China, de Canadá, pero por etapa, en este caso haciendo un facet, ¿verdad? Joven, adulto y anciano. Entonces aquí ya se les puso un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos, por ejemplo, que esta base llamada BD, ¿sí? Voy a visualizarla, BD, ajá, aquí está, solo tiene estas variables. Ahora nos hace falta la variable tipo, no, etapa, perdón. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Volver a filtrar. Pero ¿a partir de qué base? Es con la de IFELS, ¿no? ¿Es con la que, perdón? La de IFELS. Ajá, tenemos que filtrar de esta, de la que tiene esos datos. Ajá, ahora vamos a poner un view de DF3. Ok, aquí está. El detalle es que esta vuelve a tener los datos del 1990 y tantos. Ok, y específica aquí tiene todos los tipos. Entonces tenemos que hacer otro filtrado. ¿Por qué no tienes en edad? Tú no tienes 014. No puede ser que por eso a mí también me salió lo que le salió a Erika, que a los niños le ponían anciano. A ver, pues ha de ser por... yo creo que al pasarla a Excel ya quita el 0, el maldito Okay. Excel. Ajá, porque era Pero numérica. ¿No? ¿Mande? Porque, o sea, es que a mí también me sale como Erika. A ellos le pone anciano. A estos. Sí. Pues hay que especificarle aquí nada más. Entonces ahí está el error.
en esta vamos a poner así. Ahora si Aunque yo no sé si visualizo está bien DF3, aquí está, miren. Joven, adulto. A ver, ¿dónde están los ancianos? ¿No salen ancianos o qué? Aquí están. Aquí está. Pero de 65. A ver, el que me interesa es el de 65. Aquí está, mira. En el de 65 pone joven también. Entonces aquí hay un error con de 14. A mí me sigue saliendo igual. Ancianos. Bueno, aquí No, lo sí, que if else edad in Lo 65. Médico, Mande. ¿por qué pone ahí en IFELS 14, 2 puntos, 15, 24? Ah, porque así es el código de la edad. No, ¿no sería nomás 14, 2 puntos, 24 o no sé? No, porque realmente no es 24, es 1524. Bueno, esto es una locura que yo hice, ¿eh? O sea, no tiene sentido porque ya es una variable categórica, nada más lo hice para practicar. ¿Sí? Bueno, a ver, aquí déjenme. Entonces, lo que yo estoy poniendo aquí de 1524 es porque el nombre, o sea, las edades, así aparecen. ¿Sí? La única que aparece es la de 14, pero aquí está, mira, 1524. O sea, dentro de esto es un rango de edad. Lo que podríamos hacer es separarlas, ¿ok? Pero pues no tiene sentido. Vamos a hacer una locura. No sabemos qué edad es, pues. Entonces, aquí 1524, edad anciano. Y lo que sobre, a ver, anciano, otra vez. Vamos a ver si así funciona. No, ojalá. Es porque anciano. A ver si le pongo anciano. A ver, vamos a ver. Si igual haces. Ah, y es que aquí no lleva la coma. Qué barbaridad. 65, anciano, anciano. A ver. DF2. Aquí voy a hacer esto. Y luego voy a hacer esto. Me debe de dar, a ver, etapa, edad del 14, 15, 24, joven. Y edad de aquí adulto. Y edad, vamos a poner, y edad igual a 65. Ahora vamos a poner esto. En 65. ¿Me pedirá otra o qué? Sí. Son 4. Pero no, me sigue dando un error porque aparece el más acá. Creo que a mí ya me salió. Una, Pero yo 2, 3, 4.
Ahí está, ya aparece, ya aparece. Ahora df3, vamos a hacer un view df3. Ajá, aquí está joven, adulto, anciano. Bueno, me pasa esto, ¿no? Anciano 1, anciano. A ver, voy a cambiarlo otra vez con anciano. A ver si no. Aquí. Ajá, ya está. View df3. ¿Verdad? Aquí está. Ya no debe de tener problemas. Dale adulto. Tenemos anciano, joven, adulto, joven. Ahí estaban los de 65. ¡Ah! Bueno, podríamos eliminar los de 65 porque les aparece joven. La idea era esa, pues. Necesito solucionar el error. Ya que lo solucione se los mando. Porque está poniendo que los de 65 años son jóvenes cuando realmente no son jóvenes, son muy viejitos. Ok, entonces, pues nada más eso. Pero no debe ser ningún impedimento para hacer nuestro gráfico. ¿Okay? Yo creo que lo está tomando como o sea, el 65 se encuentra entre el... Ajá. O sea, Es cierto. Lo que pasa es que... Ajá. Es que el 65 es menor a 1524. Yo creo que sí. Por ahí va. Es cierto. Bueno, eso no tiene sentido porque pues originalmente la base de datos ya está clasificada por rango, es una variable categórica. Lo que yo quería hacer nada más era pues que recordaran el if else, que ya lo habíamos visto. Pero bueno, ha de ser por ahí, ya nada más lo soluciono y le mando la corrección. Pero sí, va por eso, por esa parte de que el 65 es menor a 1524. ¿Ok? Entonces, a ver. Bueno, ya como ya se va a terminar la clase, mejor hacemos la última gráfica. Entonces, para hacer esa gráfica vamos a utilizar esta de if else. Y lo que vamos a filtrar tenemos que filtrar, me parece que aquí ya está, aquí está. Es esto, específicamente esto. Entonces, puedo reutilizar ese código. Aquí vamos a poner que esta es la última gráfica. Ok, pero no es esta, ¿no? Realmente vamos a llamarle df4, pero no viene de df1, sino de df3, que es la que tiene el joven, adulto y eso. ¿Ok? De los años 2001 al 2013 y SP. ¿Por qué? Porque en la base de datos esta df3 aparece desde el 90 y tantos. O sea, no está filtrado por los años y tampoco las presentaciones de la enfermedad, ya que están todas. Entonces, al hacer esto, ya estamos creando una nueva base que se llama df4. df4, ¿ok? Y ya solo tiene SP y del 2001 hacia adelante. ¿Okay? Esto ya lo habíamos hecho anteriormente, entonces lo único que estoy cambiando es hacer exactamente lo mismo, pero con otra base de datos. ¿Okay? Entonces, a partir de aquí, ahora sí yo ya puedo hacer, tengo que transformar, tengo que hacer mi agrupamiento de datos para hacer mis gráficos. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? El gráfico que requiero es este. Con un facet. Bueno, sí, es un facet, pero los datos no están filtrados, o sea, es esta, df4. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Agruparlos. Agruparlos. Es exactamente lo mismo que hemos estado haciendo en cada gráfico, pues. Es df4, así se llama. Ok, vamos a reescribirlo, df4 también. Puedo utilizar el pipe para hacer más corto todo. Vamos a hacer un group. Ok, un group by. Lo vamos a agrupar en función del año, ¿verdad?
en función de country, porque tengo 3 datos. ¿Y qué más? Un summaries. Nuevamente, este es el gráfico. Etapa, tipo. Tengo que agrupar también por etapa, ¿sí? Por etapa. Por tipo no, porque ya filtramos aquí específicamente el tipo SP. Entonces ya no es necesario, porque todos los datos que se encuentran en esta base pues corresponden a la presentación SP. Entonces ahora sí ya podemos hacer un summaries. ¿Qué es lo que va a llevar este summaries? Pues la nueva variable, ¿sí? Que se llame casos, que sea igual a la suma de value. ¿Ok? Y ya. Ahora sí, yo ya tengo, por ejemplo, aquí vuelvo a visualizar mi DF4 y ya tengo el número de casos. Entonces, con esta variable nueva, ahora sí ya puedo hacer mis gráficos. ¿Ok? ¿Cómo voy a graficar? Con ggplot. ¿De dónde? De la base de datos DF4. ¿Ok? Con una estética del factor año. Esto yo lo estoy poniendo porque si especifico, por ejemplo, si veo la estructura de DF4, ¿ok? Aquí está, mira. La estructura de DF4 dice que año es numérica, ¿ok? Entonces hay dos opciones. Para yo quitar eso de factor y factor, pues lo que puedo transformar es, por ejemplo, aquí lo voy a hacer, ¿ok? DF4, asignación, ¿ok? O propiedad, año es igual a as.factor, ¿ok? De DF4, o sea, ¿dónde lo va a meter otra vez? ¿O de dónde lo va a tomar? Año. ¿Ok? Al hacer esto y al pedir nuevamente la estructura de F4, ahora sí ya me aparece que la variable año ya es un factor y que tiene 12 niveles. ¿Ok? Entonces ya puedo yo pedir esto sin especificar que sea un factor. Nada más pongo year porque ahora sí la variable year ya es un factor. Ya no tengo que obligarla a que lo sea. ¿Ok? Y casos. Y es un field, ¿verdad? Porque es de barras field. Igual a etapa, porque lo queremos diferenciar por etapa. Aquí me hace falta uno más, un guión bajo bar, ok, con un stat identity y un position dodge. Position dodge. Ok, y pues lo que tenemos que hacer es un facet más un facet. Está mal escrito position. Mira, position, así. Facet grab en función de country. Ok, aquí es en función, lleva la virgulilla. En función de country. Ok, entonces si pido mi gráfico, aquí está. Y aquí está. ¿Ok? Y bueno, aparece exactamente esto, la de Canadá, que no tiene datos, pero es porque, pues fíjense el número o la escala que tiene. Entonces, si lo transformo a logaritmo, de igual manera, aquí, por ejemplo, log 10 de casos, pues ya me debe de aparecer. Aquí está. ¿Ok? Ahora, pues ya está el gráfico, pero las X, ¿verdad? La escala de las X, pues no se ve, no se alcanza a diferenciar. Pues lo que yo puedo hacer es hacer más grande. Entonces, dentro del facet grab, ¿ok? Puedo, por ejemplo, pedirle un n row, que son número de renglones, igual a 3. Así ya me lo debe de dar. Pero pues si tuviéramos otra gráfica en vez de 3 gráficas que fueran 4 o 5, pues también podemos especificar el número de columnas con n col
O sea, con el número de columnas, 1. Aquí solo estoy especificando 1. Entonces, a ver, vamos a poner con 2 y vamos a poner así 2. ¿Ok? Porque me los debe de dar así, miren. ¿Ok? Entonces, al pedir, porque le estoy pidiendo 2 columnas y 2 renglones. ¿Ok? Entonces, si yo pido así me debe dar un error. Ahí no me da ningún error. Porque no me lo respeto. Porque son los renglones, ¿verdad? Pero si yo pido, si lo pido al revés, así, ahí me da un error porque no está, ¿ok? Porque son 3 gráficos, pues me dice, oye, eso no se puede porque las dimensiones no están. Son 3 renglones y una columna, pues ya me debe de dar mi gráfico en una sola columna con 3 renglones, ¿ok? Y pues de alguna manera se ven un poco mejor las gráficas, ¿no? Se ven un poco mejor ya la distribución de los años, ¿ok? El corredor tiene más diferentes. Algo interesante nada más es que, por ejemplo, en este caso en el año, ¿verdad? De los diferentes, en el año 2011, para China y para India no hay reportes ni de ancianos ni de jóvenes, por lo tanto la gráfica o la barra aparece más ancha, ¿ok? Entonces nada más así los toma, pero pues ya está la gráfica. Ahora tendríamos que ponerle los labs, pero aquí están. Nada más hay que copiar. Me voy hacia abajo, le agrego un más y pongo los... aquí es Canadá, India, por etapa. Algo así. ¿Ok? Entonces ya me va a dar mi gráfico. ¿Ok? Entonces, con esto que hemos estado viendo, yo creo que ya abarcamos toda la parte con la que pueden ustedes hacer sus gráficas, ¿sí? Para las dos asignaciones que tienen pendientes, ¿verdad? La de los vuelos y esta. ¿Ok? Ya hicimos todas las gráficas, no con los mismos datos, claro está. Y esta parte, por ejemplo, yo hice el gráfico y no me daba exactamente ¿Por qué? Aquí ustedes saben que hay que hacer el facet en función de la edad o del grupo de edad, ¿verdad? Pero es específicamente el caso de SP y yo no lo estaba filtrando con SP, por lo tanto me daba a mí un gráfico igual, pero con diferentes escalas de datos. Pero bueno, eso se soluciona, ¿ok? Por SP. O sea, cuando filtras los datos de SP, te debe de dar específicamente estos datos. ¿Okay? Entonces, espero que con esta clase ya haya quedado un poco más entendido la modificación, o sea, la limpieza y modificación de los datos para poder hacer gráficos. Aquí dice, podemos hacer la limpieza de datos desde Excel. Bueno, pues al final de cuentas lo que tú me tienes que entregar es la gráfica. Te comento, se puede, sí, claro que se puede, pero al momento de limpiar, por ejemplo, pues si lo puedes hacer con Excel, pues hazlo. Si te vas a tardar más días, pues esto lo hicimos. O sea, la tarea, algo más que la tarea que ustedes tienen que entregar, pues lo hicimos en menos de 1 hora. Ok, pero si tú consideras que lo quieres hacer con Excel, siempre y cuando el resultado sea la misma gráfica, pues inténtalo y lo vemos, ¿sale? Sí, yo no tengo problemas. Al final de cuentas, cada quien va a utilizar el programa que mejor les convenga. Nada más que creo yo que te vas a dar cuenta que pues con Excel no se puede hacer gran cosa, porque lo que sí puedes hacer es filtras por Canadá, filtras por China, creas unas bases de datos, pero esas las tienes que cargar a R. ¿Ok? Lo que tienes que hacer ya en R, pues es hacer esto de el agrupado, el transformar a logaritmos y todo eso, pero pues
pues se puede complicar. Nada más déjenme les muestro. Me parece que aquí tengo yo unas bases. A ver, déjenme. Hay una base de datos que tengo aquí. Mira, por ejemplo, esta, nada más así, no. Pero fíjense, esta es una base de datos, bueno, un reporte de un laboratorio que te está dando aquí las unidades hemaglutinantes, inhibición de la hemaglutinación, ¿ok? El título. Entonces, realmente aquí tiene un montón de hojas escondidas. Mire, por ejemplo, aquí hay una hoja escondida, ¿verdad? Porque este es el membrete nada más. Pero lo interesante es esto. ¿Sí se fijan? Lo interesante es esto, que realmente es un código, ¿ok? Donde dice, ok, ay, ya la regué aquí. Donde dice que toma este número, ¿ok? Y dice sí, ¿ok? Si A14, que es A, ¿verdad? 14, es igual a 1, ¿ok? Lo que le tiene que poner es 1, 2.60. Y luego vuelve a poner si A14 es igual a 2, pone 1, 2.120. Si A14 es igual a 3, pone 1, 2.240. Si A14 es igual a 4, pone 1, 2 puntos en 480. Si A14 es igual a 5, pone 1, 2 puntos 960. Si A14 es igual a 6, 1, 2 puntos 1920. Si A14 es igual a 7, pone 1, 2 puntos 3840. Y si A14 es igual a 8, pone 1700, 1, 2 puntos 7680. Entonces, esto es con Excel una condición, ¿ok? Es exactamente lo mismo que hicimos con R. Entonces, realmente Excel funciona igual a R, o realmente R funciona igual a Excel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si queremos hacer la suma, lo que tenemos que poner, por ejemplo, ¿verdad? Nada más, porque aquí hay números, aquí tengo que poner igual a la suma, ¿verdad? Que aquí ya me dice, o sea, de alguna manera ya me da la fórmula, ¿ok? Si yo pongo esto, pues me da la suma, ¿ok? Pero lo que estoy escribiendo realmente son argumentos o comandos que dentro de ese comando pues tiene la función para que me haga una suma. O aquí me está poniendo con código una condición, y en español es sí, y en inglés es if, ¿ok? Que es exactamente lo mismo que hicimos con R. Entonces, si eres bueno con Excel, pues lo puedes hacer, pero realmente te aseguro que te vas a tardar muchísimo más tiempo, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren hacerlo con Excel, pues lo que yo les estoy pidiendo es que me entreguen las gráficas. Lo puedes hacer, pero pues los tienes que hacer. O sea, si ya estamos aquí en clase y si se te hace difícil, solo vimos 3 códigos, 3 comandos: group by, filter y summaries. Es lo único que vimos el día de hoy. Y if else, que lo utilizamos solo para una gráfica. Entonces, si se te complica, pues están los videos, hay un montón de información. Estoy yo, si tienes dudas, o bien si lo quieres hacer en Excel, yo no tengo problema.
pero te estoy diciendo que funciona exactamente igual. Y si quieres filtrar, ¿verdad? En el caso de hacer filtrado, esta base de datos y estas cosas que quieres hacer, para Excel, en el caso del filtrado, te lo va a dar. Pero desde un principio, pues vas a tener que leer 3 bases de datos diferentes y resulta que esas 3 bases de datos solo te van a servir para ciertas cosas. Entonces, el estar trabajando un montón con Excel para que te cree nada más o para que te sirva para ciertas cosas, pues no tiene sentido. Entonces, inténtalo, sí lo puedes intentar. De hecho, más adelante, yo Excel lo estoy dejando hasta el final. Todavía nos faltan ver 2 programas. Recuerden, el programa que se llama SPSS, y vamos a trabajarlo junto con Excel también. Y el programa llamado QGIS, el cual es otro programa para hacer mapas. Entonces, ya nos queda un poco de tiempo todavía. Yo creo que le vamos a dedicar la última semana a los mapas. Y espero yo que dentro de las 2 semanas, o sea, antes de julio, tal vez estar comenzando con SPSS. Pero SPSS lo vamos a ver muy poco porque pues hace exactamente lo mismo que R, nada más que es un poco más amigable, pero también tiene ciertas limitaciones. ¿Okay? Entonces, pues sí, si tú te sientes más cómoda trabajando con otro programa, yo no tengo ningún problema con que lo hagas. Esto nada más es una herramienta, ¿verdad? Que pues lo puedes hacer. Entonces, adelante. ¿Okay? Pero si tienes dudas, nuevamente les digo que si tienen dudas, pues díganme y yo me puedo quedar un tiempo para dedicarles a ustedes y pues tratar de solucionar sus dudas. ¿Alguien más?